Equilibrio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por el momento en que nos acompañen. Como siempre es un gusto poder compartir algo de conocimiento, mismo que nos comparten nuestros grandes exponentes, como lo es hoy nuevamente una gran persona, la doctora Xochitl Quetzal. Doctora. Gracias, Pablo, por la invitación nuevamente. Gracias a usted, doctora. Nos platicaba en la ocasión anterior sobre una especialidad llamada logoterapia, el cual, pues bueno, nos hace el honor de explicarnos qué es. ¿De qué se trata? Sí, claro. La logoterapia se considera como la tercera escuela de psicoanálisis vienesa y es fundada o creada o desarrollada por Viktor Frankl. Frankl fue un psiquiatra vienés que vivió en un campo de concentración en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Frankl descubre, estando ahí dentro del campo de concentración, que algunas personas pues se desesperaban tanto de la situación que vivían, ¿no? Hambre, golpes, maltratos, la ausencia de su familia, que buscaban la forma de perder la vida y entonces podían lanzarse, por ejemplo, a las cercas electrificadas o dejar de comer, etcétera, de tal forma como que se acabara el sufrimiento. Claro. Sin embargo, había personas que, a pesar de vivir las mismas dificultades, estaban buscando la forma de sobrevivir. Y entonces Frankl se puso a platicar con estas personas para poder entender qué es lo que a este grupo los lleva a querer seguir viviendo versus este grupo que quería, pues más bien terminar con el sufrimiento. Y entonces descubre que justamente lo que los mantiene vivos, lo que los mantiene luchando por sobrevivir es tener un sentido de vida. Y entonces la logoterapia básicamente gira alrededor de encontrarle el sentido a la vida. Entonces dice, bueno, tal vez alguna persona dejó a su mujer embarazada y entonces su sentido de vida era querer salir de ahí para conocer a su hijo. Tal vez alguien tenía unos padres enfermos y entonces su sentido de vida era querer asegurarse de que sus padres estuvieran bien, o tenía un proyecto de vida, un médico con un consultorio, un empresario, no sé, que tuviera como alguna razón o algunas razones para seguir viviendo. Y entonces la logoterapia justamente estudia esto, ¿no? ¿Cuál es el origen de tu dolor? Si bien el psicoanálisis busca el origen del dolor, ¿no? Fue un maltrato, fue violencia, fue un padre alcohólico, lo que sea. La logoterapia dice, bueno, tenemos este origen, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque tú puedes elegir seguir viviendo a pesar de lo que te pasó, a pesar de lo que has vivido, o puedes elegir pues tirarte y a lo mejor no encontrarle más opciones a la vida y querer desaparecer o no querer luchar, ¿no? ¿Podemos mezclar la palabra voluntad? Sí, de hecho, justamente Frankl hace una tríada en donde justo habla de la parte emocional desde la biología, ¿no? En donde decimos, bueno, primero requerimos descartar que sea un tema biológico, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, que está demostrado que pues hay depresión de algunos neurotransmisores como serotonina o noradrenalina o dopamina, etcétera, ¿no? Ajá. Y que entonces, bueno, dices, el origen es biológico, ¿no? Frank le llama la neurosis noógena, pero también habría que ver si no tiene un componente biológico, y entonces ahí donde no está el componente biológico podemos justamente trabajar en la voluntad. Pero nadie puede tener voluntad si no tiene un sentido para hacerlo. Pienso, por ejemplo, una persona que a lo mejor no ha cuidado su salud durante varios años y que tal vez empezó a ganar peso y ahora está en una obesidad y ahora está en una hipertensión y ahora está en una diabetes. Y que a lo mejor de inicio está en negación, como platicábamos hace rato. No es cierto que tengo diabetes, o lo veo mucho con los trabajadores o con los pacientes, ¿no? Hace 2 semanas veía a un trabajador que es hipertenso, es francamente hipertenso, sus cifras estaban en 160/110. Hace 2 años lo detectamos, dimos indicaciones, el año pasado volvimos a revisar, no siguió indicaciones, sus cifras seguían altas. Este año lo volvemos a ver, dijo seguir indicaciones, pero lo que nos dijo
fue así como de me estás mintiendo, ¿no? Dice House, todos mienten. Y es verdad, ¿no? Cuando te dices que el doctor familiar me indicó la medicina un día sí y un día no, y el doctor familiar me citó solo cuando me sienta mal a pesar de que sea hipertenso, dices, me estás mintiendo. Pero bueno, entonces justo yo le volví a explicar qué es la hipertensión, etcétera. Entonces pienso en un personaje como él, ¿no? En donde a pesar de que ya le diste el diagnóstico 3 veces, a lo mejor no está haciendo caso. Pero eventualmente quizá ese trabajador o ese padre de familia o ese abuelo puede complicarse y entonces puede tener un evento vascular cerebral y entonces puede tener un infarto. Y entonces justo cuando se ve ahí en el borde tal vez de la muerte, en el borde de la complicación, y entonces llega el nieto y entonces llega la hija y entonces llega la esposa y le dicen, pensamos que te ibas a morir. Entonces a lo mejor ahí viene un despertar en donde dice, cielos, creo que tengo que seguir viviendo o quiero seguir viviendo para mi nieta, para mi nieto, para mi hija, para mi esposa. Y a veces hasta que no ocurre una situación así es que no les hace el match y entonces salen de la negación y brincan a la responsabilidad, ¿no? Entonces justamente de eso va la logoterapia. Volver a nacer, ¿no? Un poquito, como encontrar eso y que, bueno, a mí me gusta mucho como ese tipo de terapia porque justamente insertados en el dolor de una pérdida, me pidieron el divorcio, murió mi mamá, mi papá tiene cáncer, perdí una mano en el trabajo. Justamente desde ahí podemos acompañar a la persona a que encuentre nuevamente un sentido a pesar de su adversidad. Es un tema difícil de entender porque la realidad es que cuando estás inmerso en el problema o en el conflicto, sí, no puedes encontrar las respuestas. Claro. Y la logoterapia te dice justamente, no te preguntes por qué me pasó esto. Pregúntate para qué me pasó. Porque si bien no vas a tener una respuesta inmediata, y cabe aclarar que los porqués no tienen respuesta en la mayoría de las veces, los para qué sí llegan. Llegan para descubrir que tenías que reconciliarte con alguien, para descubrir que eres muy bueno en un tema que no sabías o en una habilidad que no conocías porque estabas en la integridad de tus facultades y ahora que no las tienes, pues descubres que puedes hacer otras cosas. Llega para descubrir que hay gente que no sabías que estaba ahí para ti y que está para ti. O sea, creo que eso es lo bonito, eso es lo enriquecedor de este tipo de terapia, que tú puedes justamente abrir el panorama de una manera impactante, ¿no? Entiendo que, ante todo, es un tema muy, muy hermoso, muy bello, ¿no? Yo lo bajaré a palabras muy, muy humanas, del salir del fondo. Exacto, justo. Pero también pienso que para poder practicar esto, sí debe de haber un evento pues difícil en la vida. Casi siempre sí se asocia con eso, con un evento difícil de la vida, porque normalmente una persona no va a buscar un acompañamiento terapéutico si no tiene algo que le duela, ¿no? Si, por ejemplo, a lo mejor te duele la muela y te das cuenta que tienes una caries y entonces de pronto dices, bueno, me lavo bien, ¿no? Y me tomo un analgésico y se me pasa el dolor. Uh-huh. Y de pronto el dolor es más grande y el agujero es más grande. Y entonces el vecino te dice, ponte un clavo molido. Y entonces vas con el clavo molido, ¿no? Y entonces hasta que justo ya se te hinchó horrible la mandíbula y entonces te huele horrible la boca o ya te dio fiebre o el dolor es insoportable, hasta entonces decides ir al dentista. Lo mismo pasa, ¿no? Si tienes hipertensión, ya te dijeron, ¿no? Tienes hipertensión 3 veces y de todas formas sigues sin ir con tu doctor familiar, sigues sin tomarte el medicamento, dices, bueno. Entonces, ahora la parte emocional creo que es todavía más difícil. Una, porque sigue habiendo mucho estigma al respecto. Claro. Y 2, porque no es tan accesible, ¿no? A lo mejor te puedes encontrar una consulta de farmacia en 50 pesos,
A lo mejor puedes encontrar un dentista no tan caro, pero de pronto el acceso a la salud mental es mucho más difícil. Entonces, pues sí, creo que un poco entre el estigma y otro poco entre la falta de acceso, es más difícil que las personas lleguen. Pero, y que a veces llegan desde el, oye, veo a mi mamá pésima, o ya bajó de peso, o no se levanta de la cama. Punto crítico. O exactamente, cuando llegan al punto crítico es cuando alguien levanta la mano y dice, tenemos que hacer algo. Entonces, sí, normalmente obviamente la gente llega desde el dolor, desde la pérdida, desde la pena, desde el no sé qué estoy haciendo aquí, no sé para qué estoy aquí. Híjole, ese acceso también es complicado. Recuerdo que en la colonia donde vivía había un psicólogo, era gratuito. Y nadie iba. Y nadie iba. Sí. Nadie iba. Niños peleándose afuera, gente con alcoholismo en el parque, veías adicciones, veías problemas de todo tipo. El psicólogo en la puerta del Copasi, el famoso Copasi, ¿no? Se va el psicólogo, ponen psicólogos con costo y sigue sin ir la gente. Ok. Pero aparece hace poco, la verdad es que también he notado que hace muy poco en la vida llega a este punto de meter la psicología en las escuelas. Ajá. Apenas platicando con mi propia mamá, diciéndome, es que en tu secundaria fue cuando empezó y nos invitaron a las mamás. Dices, wow, ¿no? O sea, es algo que van haciendo. Y ahora con esta especialidad en el trabajo, creo que también es una apertura. Ustedes en la medicina del trabajo y los que lo hacen en las escuelas son los que dan más apertura, porque sin ustedes que lo hacen en estos lugares a donde prácticamente se vuelve obligación, claro, la verdad que yo creo que seguiríamos en un punto, o sea, al menos un 1% arriba o inclusive abajo, ¿no? Sí. Porque todos creemos que estamos bien. Ajá. Todos seamos agresivos, tengamos razones, seamos estudiados, tengamos la sangre del puño que pusimos en la cara de alguien por un coraje propio, es que se lo merece, es que lo necesitaba. Nos justificamos. Y hasta que creemos o nos podemos desarrollar con alguien que nos hace ver el panorama de la mente, es que podemos entrar a esto tan bello que es el estudio de la conciencia. Sí, justo, porque efectivamente dicen que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces podríamos estar normalizando conductas que no necesariamente son adecuadas, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar un caso. Tuve un paciente que además fue mi alumno que empezó a consumir drogas a muy temprana edad en la secundaria. Y entonces resulta que él empieza el consumo de drogas porque su papá consumía drogas, porque su papá lo invitaba a beber alcohol a muy corta edad. Entonces era algo como normal, ¿no? De pronto yo he atendido personajes del mundo de la farándula y cuando les hacemos antidoping, muchos salen positivos a marihuana. Y entonces está normalizado, para ellos está ok, no pasa nada. Hay hasta producciones que dicen, bueno, si es marihuana, está ok. Si es metanfetaminas, entonces ya no. Entonces, insisto, o a veces que damos charlas de ansiedad o de depresión en las empresas y entonces se acercan los trabajadores y dicen, oye, yo no me había dado cuenta que es probable que yo tenga ansiedad. Yo más bien pensaba que yo era de carácter fuerte o pensaba que, o te dicen, mi esposo Claro. Es bien agresivo y es violento y a lo mejor tiene ansiedad, ¿no? Claro. O ese personaje que bebe mucho alcohol los fines de semana y que entonces normalizan porque pues se está desestresando de la jornada pesada de toda la semana. Sí, pero ese desestrés le lleva a estar alcoholizado la mitad del sábado y todo el domingo, sí, y a faltar los lunes. Y bueno, yo lo vi en el servicio social. Alguna señora que llegó a pedirme cita a domicilio con su esposo porque estaba en un problema ya de cirrosis hepática muy avanzada. Y entonces ella me decía que ella salía a trabajar para comprar el pulque para su marido porque pues prefería verlo tranquilo
Y pues porque pues era la necesidad de su marido. Entonces ella normalizaba el alcoholismo de su marido y hasta lo fomentaba, ¿no? Lo solapaba. Entonces justo la falta de información es lo que de pronto hace que no sepamos, pues que a lo mejor no estamos en la mejor situación, que pudiéramos estar mejor y que no sepamos además a dónde dirigirnos, o que tengamos temor o pena de acercarnos a alguien, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en los trabajadores varones, en donde yo he visto colaboradores. Yo siempre admiro al trabajador operativo, ¿no? Son hombres fuertes, son hombres resilientes, son hombres resistentes. Y entonces es bien difícil, desde la parte emocional, toparte con un trabajador que no la está pasando bien y que de pronto lo observas en su lenguaje corporal y dices algo pasa, Claro. y entonces rozas su antebrazo, tocas su hombro y se rompe, ¿no? Y entonces para mí obviamente es doloroso ver a alguien, ¿no? Que lo ves fuerte, que lo ves inamovible, romperse. Un roble. Pero por otro lado veo como una oportunidad, ¿no? Digo, si ya se rompió aquí, entonces aquí lo puedo contener. Claro. Y aquí lo puedo orientar hacia dónde dirigirse. Claro. Y ayudarle a que no sienta, por ejemplo, esta culpa de los hombres no lloran, o esta pena de la doctora me vio vulnerable. Y entonces justo enseñarles, ¿no? Está bien llorar, está bien ser vulnerable, está bien tener miedo, está bien estar enojado. El punto es en qué medida, dirigido hacia qué, por qué razón, ¿no? La razón adecuada, en la intensidad adecuada, para la persona adecuada o la situación adecuada. Entonces, creo que sí, justo lo que dices, ¿no? En las escuelas y en las empresas, creo que podemos hacer un trabajo bien importante desde la conciencia, desde el entrenamiento, la educación a los padres de familia, a los niños, a los trabajadores, para justamente poder pues acompañar en el cuidado de la salud mental, además de la salud física. Claro, y volverse un trabajo familiar, ¿no? Que también lo expresabas la vez pasada por teléfono, ¿no? ¿Cómo llega a hacer ese trabajo a pasarlo hasta la familia? Exacto, ¿no? exacto. O sea, la manera en la que conviertes el desarrollo emocional, físico, emocional de un trabajador, también se lo llevan a casa al final. Sí, justamente así es. No somos como espejitos. Entonces, piensa que tal vez ese trabajador que violenta a sus compañeros, una de dos, o también violenta en su casa a su esposa y a sus hijos, o a lo mejor él es el violentado y entonces viene y se desquita en el trabajo, ¿no? Un trabajador que es retraído, pues a lo mejor está pasando por problemas de adicción de sus hijos o por un problema de enfermedad de su esposa. Cuando platicas con los trabajadores te enteras de tantas historias, de tantas dificultades que dices, cielos, yo estoy en la gloria. Sí. Y entonces eso, pues, por lo menos a mí, por ejemplo, me da un sentido de vida, ¿no? Esas veces que te paras y dices, ya no quiero más, no quiero saber de nadie, pero que cuando llegas a la planta, que cuando llegas al piso y que cuando hablas con el trabajador dices, sí, algo tengo que hacer en este mundo para que, pues, por lo menos un pedacito sea un poquito más fácil, haya un poco menos de dolor, haya un poco más de sentido. Vaya, doctora, sin palabras puedo llegarme a quedar. ¿Cómo entras, como dices, en el alma o en la conciencia de un roble, ¿no? Un roble herido? Sí. Y desde ahí intentas curar. ¿Cómo mejorar en un ambiente tan pesado? Digo, es que conocemos trabajo, pero yo antes me decías trabajo, pensaba, sí, computadora, mi trabajo más duro, sí, ya cargando un bulto, ¿no? Uh-huh. Sí, un trabajo de esfuerzo. Pero un trabajo a donde tengas esa probabilidad de pisar mal, ya sea así accidentalmente o a propósito, a una caída de 20 metros. Uh-huh. Uh-huh. Es allá donde de verdad yo creo que cambia lo de el sentido de la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo subes a una persona a un andamio? ¿Cómo logras que se baje de ese andamio día con día? Y yo creo que lo he visto a lo largo de los años, familiares y amigos. Muchas veces las personas con menos
conocimientos, menos educación, menos fomentada esa cultura de trabaja tu mente, tus emociones, son las que tienen los trabajos más arriesgados, Sí, más peligrosos. sí, Porque el ingeniero me va a ser difícil verlo a 20 metros, pero la persona que se quedó en secundaria o en primaria y ya trabajó en el campo y tiene que sustentar a sus 4 hijos, es la que va a estar allá arriba soldando. Esa persona de que a su hijo de 12 años ya le están dando drogas, a esa esposa que ya no puede, y en lo que vive uno mismo como ser humano, ¿cómo le das un sentido y cómo no decides acabarlo tan fácilmente? sí. Interesante lo que dices, porque fíjate que justo me pongo a pensar por qué ese trabajador que se arriesga tanto es o sea, no se cuida, pues. ¿Qué lo lleva justo a arriesgarse? ¿Qué lo lleva a no cuidarse? Y entonces puede ser que sea justo esa falta de sentido de vida en donde inconscientemente, si yo pierdo la vida, no pasa nada, porque de todas formas no me importa mi existencia. O puede ser que justo exponerte a ese peligro o a ese riesgo te genera como esa secreción de adrenalina y cortisol que le da como un... pues sí, que le da como vida a tu cuerpo, ¿no? Sí. En donde justo estás a lo mejor batallando, sufriendo tanto desde tu hogar, desde tus pensamientos, desde tu sufrimiento emocional, Claro. que entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que consumen drogas, ¿no? Que justo subirte a 20 metros sin anclarte, sin un arnés, te lleva a esa adrenalina que te hace sentir vivo, que es justamente lo que le pasa muchas veces a las personas que les gustan los deportes extremos. Claro. Ese cuate que se avienta al bungee, que se lanza el paracaídas, que se mete a los rápidos, que dices, oye, en cualquiera de esas te puedes quedar, pero que dices, no importa, y se vuelven hasta adictos a esas emociones, ¿no? Sí, claro. Y que justo pasa, por ejemplo, en las personas que consumen drogas o alcohol. Ahora ya hay mucho tratamiento, por ejemplo, para adicciones en materia de logoterapia, ¿no? Logoterapia para las adicciones, porque alguna de las teorías es que justamente las personas que consumen tienen un vacío existencial, ¿no? Y este vacío existencial hay que llenarlo de alguna forma. Lo ideal sería llenarlo, por ejemplo, haciendo cosas buenas, teniendo un buen trabajo, haciendo un emprendimiento, ayudando a otros, haciendo ejercicio, volviéndote un artista, ¿no? Eso te puede dar un sentido. Pero las personas que justo no encuentran la forma de tener un sentido de vida, entonces se hunden en la adicción, se hunden en el alcohol, se hunden en las drogas, para que esta recompensa inmediata que da el consumo con la secreción abrupta de dopamina que les da como ese bienestar temporal, los lleve como a llenar ese vacío existencial, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente de pronto cuesta mucho trabajo porque hay que, pues, como mover el chip, ¿no? Como intercambiar ese pensamiento de la vida no tiene un sentido y entonces es mejor estar sumido, pues tirado ahí después de un churro de marihuana o después de tomarme una tacha o lo que sea, que hacerme cargo de mi vida, ¿no? Sí. Que hacerme cargo. Entonces, sí, es muy interesante eso. Y es muy fuerte. Mucho. Es muy fuerte y creo que es un tema que todavía le faltan muchos años. Porque precisamente lo que dices, el quedarte así, perder la noción del tiempo, perder en esa hora, en esas 2 horas, 5 horas, que pudieras tú crear algo que cambie tu vida, que ayude a la gente, que quizá tú seas un genio creativo, pero tan mal enfocado que pierdas tanta oportunidad y toda esa conciencia. Y la verdad es que, pues hasta donde yo sé, el alcohol y las drogas son muy depresivas, ¿no? O sea, tú estás ahí, entras bien, pero salir, o sea, es un estancamiento contra él. Sí, es muy, muy difícil salir, muy difícil, pero justo es eso, ¿no? Acompañar a la persona a encontrar una razón para no estar alcoholizado, una razón para quitar el dolor, una razón para poder seguir adelante sin necesidad de estar fuera de su conciencia. Doctora, ¿y cómo se puede ayudar a las personas a encontrar esa razón?
Es una excelente pregunta. Eso es lo que justo hace la logoterapia. Y para poder ayudar a esa persona a encontrar un para qué o una razón de vivir, primero necesitamos conocer su contexto, es decir, en dónde vive, cómo se desarrolló, cuál es su origen, cuáles son sus gustos, cuáles son sus talentos, qué cosas le satisfacen. Y entonces a través de eso ir construyendo en conjunto, ¿no? En este acompañamiento, ir construyendo lo que la persona puede encontrar como satisfactorio, ¿no? Puede encontrar como revitalizante, puede encontrar como, pues como alimentador para su espíritu, para su persona. Uh-huh. En el medio en el que está, nuevamente comprendiendo en las empresas, yéndome al punto ocupacional, en las áreas en las que se encuentra, alturas, confinados, riesgos, soldaduras, creo que también ha estado en eso. Yo creo que es aún más difícil encontrar y darles un sentido a ese esfuerzo. Sí, fíjate que justo les quiero contar un caso que viví hace 2 años. Un trabajador tenía por compañero a su hijo en la misma compañía. Se encuentran en el pasillo, era un turno de la noche. El papá pregunta, ¿necesitas algo? No necesito algo, gracias. Nos encontramos al rato, sí, se despiden. Y al rato el padre escucha por el radio que su hijo ha tenido un accidente. Entonces el padre corre donde el accidente, ayuda a rescatar a su hijo y pues lo ve en muy malas condiciones. Llaman a la ambulancia o al paramédico de la empresa, llaman a la ambulancia y lo llevan al hospital y fallece. Un joven como de 32 años tal vez, dejó un hijo pequeñito, su hijo tendría unos 4 meses, 6 meses para entonces. Y entonces empiezo a atender al padre porque justamente pues el padre pierde todo su sentido de vida, ¿no? Claro. Porque una de sus mayores razones de vivir, que era su hijo, ya no está. Y entonces justo ahí es en donde tenemos que trabajar él. Obviamente en él trabajamos el duelo, pero él, bueno, ¿qué sigue después de la muerte de mi hijo? ¿Qué sigue después de que yo en función de mi trabajo lo he visto morir? Y entonces, pues estos padres podrían tender incluso a desear su propia muerte en un principio, ¿no? De esto es tan doloroso que preferiría no existir. Claro. Entonces, justo ese acompañamiento de encontrar otras razones para seguir adelante a pesar del dolor. Uy. ¿No? Y bueno, esas razones las podemos encontrar en la esposa, en la hija, en el propio trabajo, en el acompañar a crecer a otros dentro de su mismo oficio, en su nieto que se quedó pues sin padre. Entonces es eso, ¿no? Acompañar a la persona que pueda volverse a encontrar para que no se quiera rendir. Claro, inclusive apoyar a evitar que estas situaciones pasen más adelante. Sí, exacto. Y pues obviamente como lección aprendida para el resto de la población y para la organización, pues es estudiar el accidente para saber qué lo produjo y entonces evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Que ahí ya entra parte de salud, en el trabajo entra seguridad, me imagino que higiene también, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Doctora, y esto en hablando del mismo tema del trabajo, podemos hablar de lo que está pasando, llamémoslo las jornadas de trabajo, ¿no? Los horarios, ¿esto nos ayuda? Sí, justamente. Fíjate que es un tema súper interesante e importante. Yo lo veo así. Si bien la legislación es muy clara en decir las jornadas tienen que ser de 8 horas, 6 días a la semana, o la puedes prolongar y solo trabajar 5, uh-huh. O puedes hacer jornadas de 12 horas y trabajar 3 días y descansar 3 días. ¿No? Uh-huh. El punto es no rebasar como lo que dice la ley, ¿no? Uh-huh. La realidad es que estamos por lo menos en Ciudad de México, en una situación en donde las distancias son abismales. Y entonces, ayer justo que fui a dar un curso de primeros auxilios psicológicos en una empresa, platicaba con la enfermera, una chica muy agradable, y ella me decía, ¿de dónde viene, doctora? Esta empresa está en el sur de la ciudad.
Y le digo, de Tultitlán, me dice, ay, sí está lejos. Le digo, ¿y tú? Y me dice, de Ecatepec. Le dije, ay, pues estás igual o peor que yo. Le digo, ¿cuánto haces de camino? Me dice, 2 horas. Me dice, 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Entonces, supongamos que su jornada es de 8, pero súmale 4, ya son 12 horas. Esta chica tiene un bebé, tiene un hijo pequeño. Y entonces son 12 horas de las 24, solo te quedan 8 para dormir. Y entonces, ¿a qué hora ves a tu hijo? Y ahorita es un bebé, entonces calculo que ella llegará a darle de cenar, a abrazarlo, quizá a bañarlo, a acostarlo a dormir. Y al día siguiente es posible que su bebé siga dormido cuando ella se va. Sí. Y así existen miles de personas que justamente entre las jornadas que las empresas a veces disfrazan, ¿no? De pronto tengo un cliente que dice, es que sí estamos dentro de la ley, porque mi trabajador está de 8:30 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado de 8:30 a 2. Y entonces cuando haces la suma dices, oye, estás muy por arriba de la ley. Y entonces te lo disfrazan diciendo, pero es que el trabajador tiene derecho a 2 horas de comida. Y entonces dices, bueno, a menos que el trabajador viviera a la vuelta de la esquina, al menos que el trabajador tuviera un comedor súper confortable donde después tomar una siesta, entonces te compro esas 2 horas de comida. Pero la realidad es que en la inercia del trabajo, el colaborador no va a tomar esas 2 horas. El colaborador va a tomar, si acaso, 1 hora en donde tomará sus alimentos, se despejará un poco y regresará. Y al final dices, bueno, si entra a las 8:30 de la mañana y está a 1 hora y media de distancia, entonces estará saliendo de casa a las 7, se estará levantando a las 6, quizá, tal vez más temprano. Y si sale a las 6:30, que normalmente no salen a las 6:30, estarán saliendo 7:15, 7:15. Minuto a minuto. Estará llegando a su casa a las 9 de la noche. Y entonces, ¿en qué momento tienes una vida? Y sí siento que estas jornadas justo están haciendo que la gente pierda el sentido de identidad, pierda el sentido de pertenencia, no a su empresa tal vez, sino a su hogar, a su familia, pierda como esta energía para ejercitarse, pierda estas ganas de aprender otra cosa. Trabajé en otra empresa que su jornada era de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y entonces, insisto, o sea, si tus hijos entran a la escuela a las 8, pues a lo mejor con suerte los llevaste, los dejaste en la puerta y te fuiste. Con suerte, si tienes buena disciplina y buenos hábitos y te levantaste a tiempo, desayunaste con ellos. Pero si sales a las 7, que se vuelven 7:30, 7:45, entonces, ¿a qué hora estás llegando a casa? ¿A las 9? ¿A las 10 de la noche? Y entonces, y si además también trabajas el sábado, pues ya y el domingo te pones a lavar, a planchar, a cocinar, a hacer las compras, a revisar pendientes. ¿En qué momento vives? O sea, ¿solo trabajas y no vives? Y entonces justo se pierden estas interacciones, se pierden esos ratos de ocio, se pierden esas identificar necesidades de hacer cosas distintas. Claro. Y que está horrible. Entonces, creo que sí es importante justo desde la organización trabajar en estos equilibrios, ¿no? No en vano la norma 35 mide como uno de los factores psicosociales al equilibrio trabajo-familia, porque necesitas tener esa desconexión del trabajo para poder abocarte a tus hijos, a tu esposo, a tu pareja, a tus padres, a tu vida. Y no tener un falso sentido de vida, porque exacto. He escuchado, seguramente todos en esta sala, que somos muchos, es el de yo trabajo por mis hijos, ¿no? Entonces yo me aviento mis 12, 14 horas y el tiempo extra porque viene Navidad y trabajo y me pongo la camiseta porque es mi sentido de vida dárselo todo a mis hijos. Y fíjate que eso es un peligro bien grande. Yo lo he observado en muchos trabajadores que llegan a la jubilación y que de pronto, porque he tenido oportunidad de platicar con algunos ya que se han jubilado y que entonces ahora me dicen, doctora, es que ya no sé qué hacer porque ya no estoy trabajando, sigo fuerte, pero no me hallo en mi casa porque mi mujer parece que le estorbo.
Y entonces mi mujer me mira así como diciendo, no sé dónde ponerte. O me pregunta, ¿qué no tienes algo que hacer en la calle? ¿Qué no quieres ir a visitar a tu hermano? ¿Qué no quieres ir a, no sé, hacer una diligencia? ¿Qué no quieres? Sí. Dice, y mi mujer me quiere sacar de mi casa porque no me aguanta. Y no me aguanta porque no hemos aprendido a convivir. Justamente por eso. Sí, claro. Y entonces digo, ay, wow, ¿te hiciste cargo de tus hijos? ¿Conviviste con tu mujer? ¿Aprendieron a comunicarse? ¿Se conocen? O justo esta inercia de la jornada, más el tiempo extra, más lo que sea, no te permitió ni siquiera tener una convivencia con tu pareja. Y ahora que llega la época en la que hay que descansar, en la que toca hacer cosas divertidas, en la que toca aprender cosas que en tu rutina, cuando fuiste proveedor, no se pudo, pues no se puede. Ya no hay cómo. Y además los que se supone que te quieren y que te cuidan, no te aguantan y tú no los aguantas. Entonces, eso es terrible. Y también aprender el ocio justamente es importante. Yo recuerdo de niña, ¿no? Mi madre era muy religiosa, es muy religiosa. Y entonces te enseñaban, ¿no? En el catecismo. El ocio es la madre de todos los vicios. Y entonces te tenían ahí como una clase, otra clase, el trabajo. O sea, tienes que llegar a la cama exhausto. Para que no tengas malos pensamientos, para que... Sí, y en qué momento te despejas. Y entonces aprendes como adulto, está bien estar ocupado permanentemente. Y entonces, insisto, ¿en qué momento despejas la mente? Y ahora por eso todo el mundo anda con síndrome de burnout. Todo el mundo anda con estrés laboral, todo el mundo anda con depresión, todo el mundo anda con ansiedad, todo el mundo se refugia en el alcohol o en las drogas, porque no hay un sentido. Y eso me parece terrible. Y mira, te voy a contar, esta empresa de la que te hablo, justo tengo a un doctor ahí trabajando y he platicado con él hace unas semanas y hemos platicado de, Doc, ¿y si renunciamos a ese proyecto? ¿Y si les damos las gracias y les decimos, ya no quiero ser más tu proveedor? Porque no tienes una vida. O sea, yo me preocupo en ese sentido de la gente, ¿no? Yo le digo, yo quiero que aprendas otras cosas, quiero que vayas a un congreso, quiero que puedas tener un fin de semana pleno con tus padres, claro. Quiero que puedas irte en un puente a una vacación express. Eso quiero para ti. No quiero que estés encerrado desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde en una empresa a la que no le importa llamarte a las 10 de la noche, a la que no le importa si estás de vacaciones, a la que no le importa si te enfermaste o si te accidentaste y entonces de todas formas te están hablando. Yo no quiero eso ni para el doctor que trabaja conmigo, ni para nadie. Uh-huh. Entonces, a veces vale la pena, siento, arriesgarse a lo mejor a perder un poco de estabilidad financiera, a lo mejor a perder un estatus por un puesto de trabajo, a lo mejor a, no sé, a ganarme unos dinero, lo que sea, con tal de justo encontrarte a ti mismo y poder hacer cosas que te satisfagan y que te gusten. Claro. ¿No? Ayer justo platicaba con las chicas a las que les di la capacitación y me decían, doctora, ¿entonces tú trabajas para alguien? No, yo soy mi propia jefa, trabajo para mí. Si bien a veces no es sencillo ser emprendedor, porque a veces las cuentas te comen, porque a veces hay que trabajar mucho, pero tengo la satisfacción de poder la mayoría de las mañanas levantarme y levantar a mi hijo y decirle, te serví el desayuno, desayunamos juntos. Y entonces ese desayuno de 20 minutos o 25 o 30 se convierte en una charla importante en donde mi hijo me cuenta qué materias va a tener este cuatrimestre, donde me dice qué proyecto le dejó su maestro favorito, donde me explica si está dudando entre estudiar una cosa y otra. Uh-huh. O me da la oportunidad de el fin de semana estar justo con él, de cocinar juntos, de hablar de cosas que a lo mejor pienso en todas esas madres y en todos esos padres que se la pasan insertos en el transporte público y metidos en una oficina por 10 horas o 11 o 12 y que no tienen esas oportunidades y que cuando llegan están tan exhaustos que aunque su hijo tenga la intención de compartir algo, pues ya no tienen energía para escucharlos. Claro. Y entonces
Imagínate en esos jóvenes que hoy están creciendo sin un padre, sin una madre, a lo mejor sí con el mejor celular del momento, a lo mejor sí con un montón de gadgets, a lo mejor sí con unas vacaciones al extranjero, pero sin una comunicación, pero sin un real acompañamiento. Sin la guía más importante, que es la familia. Exactamente. Y también nos lleva a esto otro que he escuchado, de que una persona con tanta actividad laboral sobrevive. Va sobreviviendo y que llega un punto en esas jubilaciones, en ese tiempo, a donde si bien era una tal persona muy movida en su trabajo, le quedan 5 años después en su expectativa de vida porque ya no sabe. Ya no sabe qué hacer, justo. Y de hecho hay algunas empresas que empiezan a generar como estos programas de jubilación en donde les dan pláticas a los trabajadores que ya están por salir de las organizaciones para que empiecen a buscar otras estrategias, otras herramientas, otras actividades que los lleven a no estar en el ocio absoluto, ¿no? Así como la falta de ocio hace daño, el exceso de ocio hace daño. Y porque justamente estas personas que están acostumbradas a ser tan productivas, a estar tan física y mentalmente ocupadas, cuando llegan y no tienen algo que hacer, pues entonces pierden el sentido de vida y por eso se dejan apagar. Pero bueno, va a venir una crisis más importante porque pues yo pienso en esas personas y yo digo, cielos, ¿no? Yo quiero ser jubilada y próspera, ¿no? Como la película, quiero tener 30 y ser próspera, ¿no? Yo quiero ser jubilada y ser próspera. Porque digo, esas personas creo que tienen la oportunidad de irse a la clase de yoga, a la clase de zumba, al desayuno con las amigas, a hacer un voluntariado, a caminar y sembrar árboles, a un montón de cosas. Pero que cuando su panorama no estuvo abierto o que cuando sus posibilidades económicas no lo permiten, entonces se van a quedar encerradas, sentadas en un sillón viendo televisión. Y yo digo, bueno, a lo mejor esas personas que estamos hablando quizá de generación X, que a lo mejor incluye mis padres, tal vez un poquito más para acá, que tienen derecho a una pensión, que dices, bueno, a lo mejor se van a jubilar a los 60, 65, pero van a tener de alguna forma una manera de sustentarse. Pero nuestras generaciones y las que nos siguen, que ya no tienen esos planes de pensión, que van a salir a los 60, 65, 70 años y que además si no tuvieron una previsión, si no buscaron la manera de irse armando su propia pensión o su jubilación, ¿qué van a hacer? O sea, van a trabajar permanentemente hasta que la muerte los alcance en la mañana que se iban a levantar a trabajar, o van a salir a la miseria porque no hay una forma de sustento. Entonces sí creo que tener justo esos espacios, ese equilibrio trabajo-familia, ese sentido de vida va a generar que tú como un ser productivo en una edad en la que todavía te puedes mover, empieces a buscar las maneras de diversificarte desde, bueno, disfruto mi trabajo, pero también aprendo otras cosas, pero también hago contactos con personas, pero también disfruto otros momentos, para que entonces cuando llegue ese momento de jubilarme, entonces yo siga teniendo un sentido de vida, ¿no? Que yo no pueda ver la jubilación o el retiro como una desgracia, sino que lo vea como una oportunidad ahora voy a hacer todo lo que no pude hacer y que he descubierto a lo largo de la vida y que seguramente voy a disfrutar, ¿no? Por supuesto. Y que obviamente va a impactar tanto en la salud física como en la salud mental. Esa persona que se va a sumir en un sillón a ver televisión todo el día va a tener muchas complicaciones médicas y emocionales versus esa persona que siga moviéndose, que siga teniendo unas razones para seguir adelante, siendo útil o siendo productivo de alguna forma, aunque no tenga que estar amarrado a un horario o a una oficina o a alguna empresa, ¿no? Entiendo esa frustración que dice al hablar con su colega, ¿no? De cómo generar el cambio, pero creo la verdad que aunque sea mínimo y sea 1 gramo en este vasto mar de sal, es el paso a poder acercarnos a un futuro mejor. La utopía la veo lejana. Sí. Pero pues sin ustedes y esa conciencia, Doc, pues quizá ni siquiera podríamos tener la idea de lo que es un porvenir.
Exacto, justamente. Pues, esperemos que no declive en ese. Ojalá que sí. Hay veces que creo que a todos nos pasa que de Sí. pronto te quieres rendir poquito, pero justo ahí es en donde viene él. Tengo amigos alrededor, tengo un terapeuta, o tengo a mis hijos, o tengo a mi marido, o tengo a mis padres, o tengo a mis hermanos. Uh-huh. Y que si yo hoy por hoy no siembro esas relaciones, Uh-huh. entonces cuando llega un momento de dificultad, pues no va a haber una respuesta porque yo no sembré, no voy a poder cosechar algo. Doctora, nuevamente es un honor escucharla. Muchas gracias, Pablo. Tanto conocimiento y tanto gusto, y la verdad tanto honre de todos los que podemos disfrutar del conocimiento, la voz y el pensamiento que tiene, ¿no? Una cosa es saber y otra cosa es compartir. Entonces, nuevamente yo te agradezco. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Espero que esta información les sirva a la gente y que pues que busquen cuidar su salud. Y para buscarte a ti nuevamente, ¿en dónde te encontramos? Me encuentran en mi correo direccionmedica@socupacional.com o en WhatsApp 55 18 00 78 64. Solo WhatsApp. Solo WhatsApp. Perfecto. Doctora, estaremos pasando la información y el gusto es eterno de tenerte. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Esperemos que se repita. Claro que sí. Hasta luego a todos. Adiós.